Mis hermanos, entonemos los cánticos grandes y maravillosas son, que es Apocalipsis, capítulo 15, versículos del 3 al 4, y capítulo 14, versículo 7, y Salmo 66, versículos del 1 al 4. Maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos, Rey de los santos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor? Y glorificará tu nombre, pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, y te adorarán. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Aleluya, amén. Temed a Dios y dale gloria, porque su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén, aleluya, amén. Aclamad a Dios con alegría toda la tierra. Cantad la gloria de su nombre. Poned gloria en su alabanza. Decid a Dios, cuán asombrosas son tus obras, cuán asombrosas. Son tus obras, Maravillosa, son tus obras. toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta tu nombre, toda la tierra te adorará. Toda la tierra canta tu nombre, Toda la tierra, canta tu nombre, toda la tierra, canta tu nombre. cuán asombrosas, Son tus obras, maravillosas son tus obras. Bueno, buenos días. ¿Sí me escuchan claramente? ¿Atrás se escucha bien? Bien. Vamos, mis hermanos, a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo 22. Y vamos a leer desde el versículo 66. Dice la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie. Un poquito más de volumen. Vamos a ponernos de pie y dice: cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio, diciendo:
¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os lo dijere, no queréis. Y también si os preguntare, no me responderéis, ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos, luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo sois. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato y comenzaron a acusarle diciendo, a este hemos hallado que pervierte a la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondió él, dijo, tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo, les dijo, me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado, yo delante de vosotros no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos de lo que le acusáis, y ni aun Herodes, porque os remití a él, y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarle uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una diciendo, fuera con este y suéltanos a Barrabás. Este había sido echado a la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Les habló otra vez Pilato queriendo soltar a Jesús. Pero ellos volvieron a dar voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Él les dijo por tercera vez, pues qué mal ha hecho este. Ningún delito digno de muerte hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilatos sentenció que se hiciese lo que ellos pedían. Y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Amén. Gracias, Señor, por esta porción de las Escrituras que hemos leído. Y te pedimos, Padre, que tú nos hables a través de esta porción a nuestras vidas en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén. Hay un sentido de justicia, hermanos, que todo ser humano posee. Debido a que somos hechos a imagen de Dios, poseemos este sentido de justicia. Lo reflejamos como criaturas suyas, hechos a su imagen. De tal manera que las injusticias más crueles producen en nosotros una sensación de indignación, ¿no? De decepción e incluso de ira. En la historia de la humanidad se han cometido muchas injusticias que han sido ejecutadas por las cortes humanas, por supuesto, en sus fallidos intentos de hacer justicia. Son innumerables las historias de injusticia que se han ejecutado a lo largo de la humanidad. A mi mente, cuando preparaba este sermón, venía la historia de George Stinney. No sé si lo han escuchado alguna vez. George Stinney fue un niño de 14 años, un niño negro de 14 años, que fue acusado en el año 1944 en Carolina del Sur, Estados Unidos, por haber matado a 2 niñas blancas, ¿no? Y él fue sentenciado a pena de muerte y ejecutado en la silla eléctrica con solo 14 años. De hecho, hay una película dedicada a su vida. Sin embargo, 70 años después de su muerte, 70 años después de su ejecución, se comprobó que él había sido completamente inocente y que había confesado su culpabilidad bajo coacción.
Esa sin duda fue una gran injusticia, ¿no?, en la historia de la humanidad. Pero también podríamos recordar el holocausto nazi contra los israelitas, cómo los llevaron a esos campos de tortura, una gran injusticia. O incluso podríamos pensar en el aborto en la actualidad, tantos niños que no nacen día a día, millones al año, más que lo que puede matar el coronavirus, por 10 multiplicado, todos los años mueren sin nacer. Otra gran injusticia de la humanidad en el presente. Y todas estas injusticias producen indignación en la población, ¿no? Sin ir tan lejos, hasta hace poco nuestro país estaba consternado por la muerte de los jóvenes que protestaban, y al mismo tiempo otros estaban consternados por la muerte de policías. Y tal cosa polarizó al país y lo hundió en una ola de indignación que producía más violencia y más muerte, ¿no? Ahora, si empezamos a narrar una a una la historia de las injusticias de la humanidad durante este sermón, no terminaríamos hoy. Y en vez de salir aquí esperanzados, saldríamos de aquí indignados, ¿no?, y airados por todas esas injusticias. Sin embargo, no hay injusticia más grande que se haya cometido en la humanidad como la que acabamos de leer hace un momento en el Evangelio de Lucas. Acabamos de ver la condena injusta del único hombre justo que ha existido en la historia de la humanidad. Cuando algunos nosotros nos preguntamos por qué le ocurren cosas malas a la gente buena, en realidad eso solamente pasó una vez. Fue en la cruz, ¿no? Es la historia del mismo Dios, hecho humano, encarnado, recibiendo por medio de sus criaturas pecadoras la condena más cruel que podía recibir un criminal en aquella época, sin nunca cometer un solo delito. El único hombre del que se podría decir con total seguridad y en todo sentido que murió injustamente, por el hecho de que es el único hombre que ha existido en la historia de la humanidad que nunca ha pecado, ¿sí? Ahora bien, lo paradójico del asunto es que la historia no está aquí narrada para producir indignación en nosotros, para que salgamos de aquí indignados por esa injusticia, no. Y eso es lo que les quiero mostrar esta mañana. ¿Por qué está esa historia aquí en este evangelio? No va a producir indignación en nosotros. Así que he titulado este sermón El justo por los injustos. El justo por los injustos, y lo he dividido en los 4 puntos que naturalmente surgen del pasaje: Jesús ante el Sanedrín, Jesús ante Pilato, Jesús ante Herodes y Jesús es sentenciado. Así que vamos a ver un poco el contexto gramatical. Sabemos que, pues, por supuesto, antes de que Jesucristo fuera sentenciado a muerte, había sido arrestado en una noche, ¿no?, mientras oraba en el huerto de Getsemaní. Todos conocemos la historia. Llegaron con él con palo, con antorchas de noche, y Pedro sacó la daga aquella y le mochó la oreja al siervo del sumo sacerdote, y luego Jesucristo se la sanó. Sus discípulos en el contexto le estaban negando. En el contexto inmediato, Pedro le ha negado 3 veces, así que sus discípulos por temor se apartaron de él, lo abandonaron. Y también en el mismo contexto, Jesucristo había sido escarnecido y golpeado. Se comenzaron a burlar de él. Si eres hijo de Dios, libérate. Si eres rey de los judíos, envía que tus hombres peleen por ti. Se burlaban y le golpeaban. Y ese es el contexto gramatical de nuestro pasaje. Pero el contexto histórico da mucha luz para entender lo que está pasando aquí. Antes del Imperio Romano, que el Imperio Romano obtiene el poder en Palestina alrededor del 100 antes de Cristo más o menos, antes del Imperio Romano existía el Imperio griego, ¿no? El imperio liderado por Alejandro Magno. Era el imperio dominante en el mundo de aquel entonces, y precisamente por eso en la historia de los romanos o en la historia del Nuevo Testamento todos hablan griego. ¿Por qué? Porque los griegos tenían una política que era la política de la helenización. La palabra helenos en griego es la palabra para griegos, ¿sí? Helenos es griego. Es decir, que helenizar literalmente es griegarizar. Es decir, es volver al mundo griego.
Eso es lo que buscaba Alejandro Magno. Así que Alejandro Magno, al conquistar todo el mundo de aquel entonces, que conquistó gran parte del mundo, él lo que hacía era imponer su cultura a las naciones que conquistaba. Entonces les imponía su idioma, les imponía su filosofía, les imponía su creencia. Por eso el mundo de aquel entonces todo hablaba griego. Y esa era la política de Alejandro Magno, helenizar al mundo, colocar su pensamiento a ellos. Pero precisamente esa fue la política que llevó a la caída del imperio griego, porque las personas no querían recibir esa educación, ¿no? Ellos tenían sus cosmovisiones, sus creencias, sus dioses, y Alejandro Magno buscaba helenizarlos y tumbar eso en ellos, y ellos se defendían, y eso en última instancia fue lo que fue produciendo la debilidad del imperio griego. Pero los romanos, que fue el siguiente poder dominante en el Medio Oriente, los romanos eran una civilización que acostumbraban a aprender de los errores y a corregirlos del pasado, ¿no? Si hay algo por lo que se puede caracterizar a los romanos es por copiones. Los romanos copiaban todo lo mejor de las culturas, lo adaptaban para sí y lo mejoraban. Eso es lo que hacían los romanos, por eso el imperio romano fue un imperio romano con una cultura griega. Los romanos aprendieron todo de los griegos, su filosofía, sus estrategias militares, pero lo que los romanos hicieron fue corregir el error de los griegos. Entonces lo que los romanos tenían era un gobierno de permiso. Los romanos permitían a todas las naciones que gobernaban tener sus propios dioses, adorar lo que quisieran, tener su propio gobierno, con tal de que estuvieran dentro del imperio romano, y de esa manera contentaban a las personas que gobernaban y también les daban la ciudadanía romana para darles ciertos derechos, y así los conquistados por los romanos se sentían a gusto. En ese sentido, ellos aprendieron de los griegos. Pero una cosa muy importante que hicieron los romanos es que los romanos permitieron a cada pueblo tener su propio gobierno bajo el gobierno romano. ¿Sí? En cada nación, en cada pueblo que ellos conquistaban, se gobernaba a sí mismo con sus propios gobernantes bajo el imperio romano. Por eso existía el Sanedrín, ¿no? Roma era un gobierno jerárquico donde en la cabeza estaba el emperador romano, que de hecho la Iglesia Católica Romana luego lo que hace es copiar el mismo sistema de gobierno. En la cabeza del imperio romano estaba el emperador romano que vivía en Roma, pero luego Roma se dividía en provincias, y en cada provincia había un gobernante que dependía del emperador romano, y en cada provincia habían pequeños gobiernos aparte que dependían de esa provincia, así que era un poder jerárquico, y ellos hacían mucho énfasis en lo que se conoce hoy día como el derecho romano. Y eso nos permite entender por qué Jesucristo fue llevado primero ante el consejo, ¿no? Que es lo que tenemos en el capítulo 22, versículos 66 al 71. Lucas 22, versículos 66 al 71. Entonces, ¿qué era el Sanedrín? Bueno, como ya les dije, el Sanedrín era el sistema de gobierno o el gobierno local de Israel o de los judíos, ¿sí? Estaba conformado por, como dice aquí, los ancianos del pueblo, que en su mayoría eran fariseos, los principales sacerdotes y los escribas. Ellos conformaban el Sanedrín y era el gobierno local. Así que si iban a enjuiciar a un judío por su religión, la primera corte de autoridad a la que iban era a la corte local, que era el Sanedrín como tal, ¿sí? Y nosotros vemos la pregunta que ellos le hacen a Cristo. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo. Pero nosotros sabemos que ellos no tenían la intención de creerle a Cristo. Si Cristo les decía, sí, yo soy, aquí está, tenemos la evidencia de su pena de muerte, ¿sí? De que ha blasfemado. Ellos lo llevaron a ese juicio no con el fin de juzgarle objetivamente para determinar si era culpable o no, sino que de entrada ellos lo llevaron para conseguir alguna palabra en él que lo hiciera culpable de muerte. Así que Cristo ya lo sabía. Por eso Cristo le respondió, si os lo dijere no creeréis. ¿Sí? Cristo trató de ser muy astuto con el fin de no darles a ellos razón con la cual dijeran él es culpable. Porque el énfasis del autor es mostrarnos de hecho
que no hay ningún delito en Cristo, no hubo ninguno, no hallaron delito en él. Y entonces ellos le preguntaron, bueno, y si también si os preguntare yo, no me responderéis, ni me soltaréis. Cristo sabía que ellos querían era condenarle. Pero desde ahora, el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y esto era, por supuesto, era un mensaje de su entronización, ¿no? De su ascensión y su entronización cuando se sentara a la diestra de Dios y tuviera el control de toda la humanidad. Pero aquí básicamente les está diciendo que ellos lo van a llevar a entronizarse. Es básicamente la idea que él está diciendo aquí. Pero en esta declaración, aunque él no está diciendo que él es el Hijo de Dios, él se está declarando como Hijo de Dios de forma implícita. Por eso los judíos dijeron, aquí está, aquí tenemos la declaración para enjuiciarle. Y entonces dijeron, luego eres tú Hijo de Dios. Y Cristo les dijo, vosotros decís que lo soy. Noten la forma astuta como Cristo está respondiendo. Cristo no está negando que sea el Hijo de Dios, pero tampoco lo está afirmando explícitamente con el fin de que ellos no tuvieran una razón para condenarle. Pero dice, ustedes lo dicen. Es decir, él lo está afirmando por medio de la declaración de sus enemigos. Y entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio tenemos nosotros? ¿Qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Pero Cristo lo que había dicho es, vosotros lo decís. Y entonces ellos creían ya tener la injuria o la razón para poder condenar a Cristo y llevarlo ante la siguiente corte autoridad, que era ya el gobierno romano, que eran los únicos que tenían la potestad de sentenciar a una persona a muerte, porque ellos lo que buscaban eran eso, no buscaban un castigo, que ellos podían ejecutarlo como un gobierno local. Ellos lo que querían era la pena de muerte para él. Y el punto del autor es mostrarnos que en este juicio nunca hubo la intención de escuchar a un hombre objetivamente. No tenían la intención de creerle, sino de buscar cualquier palabra para acusarle y condenarle. ¿Sí? Pero hasta el momento él ha demostrado ser justo. E incluso si Cristo dijera él es el Cristo, eso no lo convertía en blasfemo si él ya había probado que él era el Cristo. ¿Sí? Antes de estudiar los siguientes puntos de Jesús, de Pilatos y Herodes, es necesario que entendamos la razón por la que Herodes y Pilatos estaban en el poder en los días de Jesucristo. Veamos un breve repaso por la historia del poder romano en Palestina. En la época del Imperio griego se levantó una familia sacerdotal judía que se llamaron los Macabeos. Un hombre llamado Matatías Macabeo defendió al pueblo judío de la bestialidad que tenía el Imperio griego ya después de Alejandro Magno, quien tuvo un trato favorable con los judíos, pero después de ellos vino un hombre llamado Antíoco Epífanes, que era un hombre despiadado y cruel y que odiaba al pueblo judío. Y los macabeos se levantaron para defender al judaísmo de este ataque, de esta embestida griega. Y en esa lucha con los griegos, específicamente con los seleucidas, ellos pidieron la ayuda del Imperio Romano, que era un poder que apenas estaba creciendo en el horizonte, poco a poco se iba estableciendo como el próximo poder dominante en el Medio Oriente. Ellos pidieron la ayuda del Imperio Romano y el Imperio Romano les ayudó, y desde esa manera entablaron conexión con el Imperio Romano y se hicieron aliados de los romanos. Y entonces los romanos permitieron, como ellos permitían un gobierno local, permitieron que por la familia de los macabeos siguiera el gobernante de Israel. Y después de Matatías Macabeo gobernó su hijo Jonatán Macabeo, después su hermano Simón. Y Simón tuvo un hijo que se llamó Juan Hircano. Y Juan Hircano fue un líder de Israel, de los macabeos, que gobernaba la nación. Pero Juan Hircano era el gobernador de Israel y él quiso hacerse rey de Israel. Entonces, cuando él quiso hacerse rey de Israel y sumo sacerdote también, los fariseos, que ya eran una secta que ya acababa de existir, acababa de dar a luz, los fariseos se pusieron a Juan Hircano porque Juan Hircano había nacido producto de la violación de Antíoco Epífanes a su madre. Así que él era hijo producto de la violación y como tal estaba descalificado para ser sumo sacerdote. Cuando ellos se pusieron a Juan Hircano,
lo que hizo Juan Hircano fue que se pasó de fariseo a saduceo y emprendió una persecución contra los fariseos, y eso desencadenó una guerra civil, fariseos contra saduceos y muchas muertes. Y entonces esto produjo la desestabilización de Israel. Y en el horizonte había un general del Imperio Romano que al mismo tiempo era un senador, que se llamaba Pompeyo. Aprovechó la ocasión, llegó a Israel, destruyó a Juan Hircano y conquistó Israel. Y de esa manera Palestina se convirtió en parte del Imperio Romano. Y entonces los romanos, como preferían un gobierno local, colocaron un hombre llamado Antípater en el gobierno. Y Antípater era el padre, se convirtió en el padre, o fue el padre de Herodes el Grande. Él tuvo dos hijos, Flagelo y Herodes el Grande, y Herodes sería el heredero después cuando Antípater murió. Porque Antípater muere poco tiempo después que muere Julio César, y lo sustituye en su poder, en su trono, lo sustituye Herodes el Grande, que fue reafirmado por el emperador Augusto César. Ahora, este Herodes el Grande es el Herodes de los días del nacimiento de Cristo. No es el mismo Herodes que estamos leyendo ahora, sino el Herodes que estaba en los días del nacimiento de Cristo y que era un pervertido por el trono, que mataba a cualquier persona que amenazara su trono, y por eso fue que apenas escuchó del nacimiento de Cristo, inmediatamente mandó a matar a todos los niños. Cuando ese Herodes el Grande muere, que muere poco tiempo después del nacimiento de Cristo, entonces el gobierno romano, que era uno solo bajo Herodes, el gobierno romano en Palestina, que era un solo gobierno bajo Herodes, se divide en tres partes, en los tres hijos de Herodes, que era Arquelao, Antíoco, Herodes Antipas, que ya es el Herodes que tenemos en nuestro pasaje, y Felipe. Ellos se dividieron el gobierno de su padre en tres. Arquelao gobernó Judea, Herodes Antipas gobernó Galilea, y Felipe gobernó Iturea y Traconite. Entonces, Arquelao fue un hombre cruel y despiadado, y eso produjo una rebelión dentro de Judea y lo quitaron del poder. Y entonces desde ese momento la región de Judea pasó de ser gobernada por los judíos a ser gobernada por romanos, y los romanos comenzaron a enviar hombres procuradores de ellos a gobernar Judea, y por eso nos encontramos con Poncio Pilato. Por eso en la época de Jesucristo el gobierno estaba dividido. Entonces, cuando estaban juzgando a Cristo, ¿quién tenía la potestad sobre él? El crimen fue cometido en Judea, pero él era de Galilea. ¿Quién era el que debía sentenciarlo? ¿Herodes, Antipas o Pilatos, que era gobernador de Judea? Esa es la razón porque el gobierno dentro de Israel estaba dividido. Pilatos, leyendo su historia, era un hombre que tenía muchos desencuentros con la nación de Israel. Él tomaba una decisión, pero la nación quería otra. Los ciudadanos de Judea, de Jerusalén, tenían otra y tenían cierta historia de desencuentro. Incluso habían amenazado varias veces con hacerle guerra civil. Y Pilatos sabía que eso haría que él perdiera el poder. Así que Pilatos comenzó a gobernar para el pueblo. Es decir, todo lo que el pueblo pedía, Pilatos lo hacía con el fin de que no le hicieran una rebelión y perdiera su poder. Entonces, Pilato está juzgando a un hombre y llegaron los fariseos y los líderes de Israel y comenzaron a acusar al Cristo y decían, comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo al César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Aquí había falsedad y mentira en la acusación de estos líderes de Israel, porque Cristo sí decía que él era el rey, ¿no? Que era Cristo, ¿sí? Pero Cristo no estaba prohibiendo dar tributos a César. De hecho, cuando fueron a cobrarle los tributos, él dijo, bueno, y le dice a Pedro que vaya y tome y saque de un pez, ¿no? Y de el pago de tributo por él y por Pedro. Entonces Jesucristo no lo había prohibido como tal, no le convenía hacerlo, pero ellos estaban injuriándole de esta manera, levantando falso testimonio. Y Pilato le preguntó entonces a Cristo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondió él diciendo que tú lo dices. De la misma manera como le respondió al Sanedrín, ¿no? Es decir, usa las declaraciones de ellos para afirmar lo que él es, pero sin afirmarlo explícitamente él y sin negarlo. Estaba siendo muy astuto el Señor Jesucristo aquí.
Y Pilatos dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito he hallado en este hombre. Ningún delito he hallado en este hombre. Un hombre tan pervertido como Pilato, tan cruel y tan despiadado como Pilato, no había hallado delito en este hombre. Y creemos que fue obra del Espíritu Santo que lo llevó a ser justo en ese momento. Porque un hombre tan despiadado y queriendo agradar al pueblo, pues podía condenarle inmediatamente. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Y entonces Pilato dijo: Galilea. Bueno, entonces yo me desentiendo enseguida de este crimen. Llévenle ese chicharrón a Herodes. Yo no tengo nada que ver con eso. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, ¿no? Que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho. Esta fue la actitud de Herodes. Se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle. Ya se había escuchado muchas cosas de Jesús, se rumoraban muchas cosas de él, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. No porque quisiera escuchar el evangelio, no porque quisiera arrepentirse, no porque quisiera aprender de él, sino porque él quería ver si Cristo era el mago que decían que era. Estaba a la expectativa: a ver, haz algo para ver si es verdad lo que dicen de ti. Y le hacía muchas preguntas, pero Jesucristo nada respondió. Como dice Isaías, ¿no? Como cordero fue llevado al matadero. Enmudeció totalmente. Cristo lo que estaba haciendo aquí era cumpliendo esa profecía, yendo en total silencio ante sus acusadores, ante el Sanedrín, ante Pilatos, ante Herodes. No respondía nada. Y cuando respondía: tú lo dices, tú lo dices. Cumpliendo, si Lucas pudiera agregar algo aquí, diría, como está escrito en el profeta Isaías: como cordero fue llevado al matadero y enmudeció siempre, ¿no? Y entonces estaban los principales sacerdotes nuevamente y los escribas acusándole con vehemencia. ¿Cuánta ira tenían estos hombres para condenar a este hombre justo? Entonces Herodes, con sus soldados, dijo: bueno, lo que puedo hacer es menospreciarle, burlarme de él. Y le vistieron de una ropa espléndida. Lo que hicieron fue vestirlo como un rey. Y eso es lo que tenemos en la cruz. En la cruz lo que tenemos es una parodia. En la cruz lo que tenemos es los gobernantes romanos burlándose de Cristo. Eso es lo que hay en la cruz. Por eso en la cruz Cristo tiene uno a la derecha y uno a la izquierda, como los reyes, ¿no? Que tienen un hombre a la derecha y otro a la izquierda, y tenía una corona de espinas y atrás decía: el rey de los judíos, en latín, en griego, en hebreo, en arameo, ¿sí? Y le pusieron ropas espléndidas. Estas son ropas que vestía la realeza. Y otro evangelio nos dice que todos se acercaban y le hacían reverencia: salva al rey de los judíos. Todo esto era una burla, era una comedia que estaban haciendo con Cristo. Y Herodes era el partícipe de esto, era el que lo propiciaba. Y entonces se hicieron amigos y Pilatos aquel día. Jesucristo hizo amigos nuevamente a los que estaban enemistados, como Pilato y Herodes. Y ellos estaban enemistados porque cuando Pilato tomó el poder en Judea, entonces el poder de Judea dejó de ser parte de la familia de Herodes. Eso causó cierta rabia en Herodes y por eso siempre tenían una historia de enemistad, porque ellos estaban enemistados entre sí. Entonces nuevamente le trajeron a Cristo a Pilato y Pilato convocó a los principales sacerdotes, a los gobernantes y al pueblo y les dijo: habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndolo interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquello de que les acusáis. Segunda vez que Pilato dice: no he hallado delito en este hombre. Segunda vez que ocurre. Y ni aun Herodes, porque os remití a él. Y aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Si en algo estaban de acuerdo hombres como Pilato y Herodes, dos crueles hombres, dos despiadados hombres, es que Cristo era inocente, sin delito. En pocas cosas se podían poner de acuerdo Pilato y Herodes, pero en esto se pusieron de acuerdo. Cristo no tenía delito. Y entonces Pilato dice: le soltaré pues, después de castigarle, les castigaré para que ustedes vean que les vamos a hacer un juicio, pero le soltaré.
y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta. Mas toda la multitud dio voces a una, toda la multitud sin excepción, dio voces a una diciendo: fuera con este y suéltanos a Barrabás. Esto, mis hermanos, era, en palabras nuestras, una canallada. Este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Tenemos a Barrabás, un hombre cruel, un criminal, un homicida. Y ellos dicen: preferimos que nos sueltes a este a que nos sueltes a Cristo. Y uno pregunta, pero ¿cómo esta nación que estaba educada por la ley de Dios, cómo estos líderes podían ser tan perversos de preferir a un criminal que merecía la pena de muerte, un asesino, que a Cristo? Sí, cómo tenían su sentido de justicia tan distorsionado, ¿no? Mis hermanos, ese sería el sentido de justicia que todos nosotros tendríamos sin la obra del Espíritu Santo. Sin la obra del Espíritu Santo, nosotros preferiríamos que nos gobernara Satanás a Cristo, literalmente. Sin la obra del Espíritu Santo, nosotros preferiríamos estar en el infierno que en la presencia de Dios, literalmente. Lo preferiríamos. No hay otra explicación para la barbaridad que está cometiendo el liderazgo de Israel. Y le habló otra vez Pilato, queriendo soltar a Jesús nuevamente. Pilato insistía, pero ellos volvieron a dar voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Y él les dijo por tercera vez, una vez por cada negación de Pedro, ¿no? En el contexto están las 3 negaciones de Pedro, y por cada negación de Pedro hay una declaración de que él es justo, sin delito, sin pecado. Y él les dijo por tercera vez: pues ¿qué mal ha hecho este hombre? Ningún delito digno de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos, de los principales sacerdotes, prevalecieron. Recordemos que Pilato tenía una historia de desencuentro con Israel, y lo que menos quería era armar una rebelión que le costara su gobierno. Así que Pilatos, viendo esto, no tuvo otra cosa que ceder ante las pretensiones del liderazgo de Israel. Entonces Pilato sentenció que se hiciese lo que ellos pedían, y le soltó aquel día al que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. El énfasis del autor es mostrarnos en todo momento que Cristo era un hombre justo, sin delito, ¿no? El autor se ha encargado de mostrarnos lo inocente que fue Cristo y lo injusto que fue su sentencia de muerte. A pesar de ser inocente, el pueblo quería su muerte, y no solamente su muerte, sino una muerte como una crucifixión, lo cual era una muerte bastante desagradable, era la sentencia para los peores criminales. Ahora bien, mis hermanos, lo paradójico de este asunto es que la historia, como les dije aquí al principio, no está narrada para que salgamos de aquí indignados por lo que está ocurriendo. A pesar de ser la injusticia más cruel en la historia de la humanidad, no está aquí para producir esa sensación de enfado en nosotros. Por supuesto, el autor quiere mostrarnos que Cristo era totalmente justo, que no se encontró ningún delito en él, pero su punto es mostrarnos que paradójicamente, a través de la injusticia más grande de la humanidad, Dios ejecutó su perfecta justicia contra el pecado para la justificación de los injustos. El autor no quiere que nos indignemos, sino que nos maravillemos al ver cómo Dios lleva a cabo sus planes a pesar de la injusticia humana. Es aquí, mis hermanos, cuando Dios enloquece la sabiduría humana y actúa de forma misteriosa. Ustedes recuerdan en el Génesis, cuando los hermanos de José vendieron a José injustamente a la esclavitud, para luego ser salvados por ese que habían vendido. Porque luego José produce la salvación de ellos cuando llega la hambruna. Sí, Dios toma lo malo y lo convierte en bueno, ¿no? Así como Dios produjo salvación a los hijos de Jacob
a través de la injusticia cometida contra su hermano José, Dios usa la injusticia humana para traer su justicia divina. Y de esa manera toma el mal humano para traer el bien divino. Y entonces no nos queda otra que maravillarnos de la sabiduría y del actuar misterioso de Dios, así como lo cantó el apóstol Pablo, ¿no? Oh, sabiduría de Dios. ¿Quién entendió su mente? ¿Quién entendió su camino? ¿Quién fue su consejero? Por otra parte, mis hermanos, noten a Barrabás y noten a Cristo. Uno es injusto y el otro es totalmente justo. El injusto es liberado y el justo es sentenciado. Mis hermanos, aquí se nos está mostrando el Evangelio y la obra sobrenatural que Dios iba a realizar a través de esta injusticia. Barrabás nos está representando a todos nosotros. Todos nosotros somos Barrabás en la historia. Ante la ley de Dios, todos nosotros somos igual o peor que Barrabás. Y Cristo es el sustituto. Dios libera a Barrabás para que Cristo sea sentenciado, así como Dios nos libera a nosotros para que el justo sea sentenciado. Y entonces, el justo recibe el castigo para que los injustos reciban la gracia, ¿no? Reciban la liberación. Cristo es dado en sustituto para llevar a cabo la justicia de Dios. Así, mientras la humanidad estaba ejecutando el acto de injusticia más grande de la historia, Dios estaba llevando a cabo su perfecto plan de salvación. Mientras la humanidad estaba pensando en hacer mal, Dios estaba haciendo el bien a través del mal, pagando bien por mal. Y de esa manera, el justo fue dado por los injustos. Para que así, como el justo es tratado como injusto, los injustos sean tratados como justos por la obra de Cristo. Los injustos reciben liberación sin merecerla, tal como Barrabás, y el justo recibe el castigo que nosotros merecíamos. Así que el autor no quiere que nos indignemos por la injusticia humana, sino que nos maravillemos del plan divino, ¿sí? Que nos maravillemos del actuar de Dios para llevar a cabo su justicia. ¿Qué pensarían los discípulos en ese momento, no? Totalmente desesperanzados. Aquel que venía a salvarles está siendo condenado injustamente, sin saber ellos que a través de esa condena injusta los estaba salvando. De esa manera, mis hermanos, nosotros no solo recibimos consolación salvífica en esta mañana, sino también consolación en medio de nuestras injusticias. No hay injusticia humana que se pueda comparar con la injusticia que sufrió Cristo por medio de las cortes de justicia humana. Pero al mismo tiempo, no hay ninguna injusticia que un creyente padezca que Dios no la use para el bien de los suyos. Recordemos, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, ¿no? Así como Dios usó esta injusticia para llevar a cabo sus planes santos, todas las injusticias que sufrimos, Dios las usará para llevar a cabo su perfecto plan santo. Amén. Todos sufrimos injusticias en algún momento. Un hermano pierde un trabajo por una injusticia, ¿no? El otro pierde dinero por otra injusticia. Otro hermano muere injustamente. Otro está en el hospital por otra injusticia. Uno es encarcelado injustamente. Pero por muy malo que esto parezca, recordemos que todas las cosas ayudan a bien. Y por tanto, estamos llamados en esta mañana a ver el bien de Dios en medio de las injusticias que suframos.
Así que mis hermanos, dos cosas en esta mañana. Primero, maravillarnos del plan perfecto de Dios, llevando a cabo su justicia a través de la injusticia humana. Liberando a Barrabás en representación de todos nosotros para que el justo reciba el castigo que merecíamos nosotros y Barrabás. Y segundo, podemos consolarnos con esta injusticia, sabiendo dos cosas: que ninguna injusticia que padezcamos va a ser mayor que la injusticia que padeció Cristo. Y segundo, que ninguna injusticia es para mal en los creyentes. Así como esta injusticia produjo salvación, todas las injusticias que suframos, en realidad Dios las usará para el bien nuestro. Amén. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos has hablado claramente en esta mañana, Señor. Y te pedimos que tú apliques todo esto a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén.